Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Tauro, vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro. En el trabajo se avecinan movimientos, Tauro. Hay movimientos o cambios, ¿no?, que te pueden parecer en un principio un poco confusos, pero también dicen que no es un cambio malo para ti. O sea, dentro de ese cambio o detrás de ese cambio hay como una especie de triunfo. Los Tauro que no estáis trabajando, tienes oportunidad de hacer o de iniciar algo nuevo en tu vida al lado de alguien. Los Tauro que tenéis un negocio. Ahora mismo hay una estabilidad dentro del negocio, dice, pero aún estás esperando algo muy bueno. En unos 7 días aproximadamente tendrás noticias de esto que tú estás esperando. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Necesitas aclarar algo en tu vida económico, Tauro, y tendrás la oportunidad de aclararlo, digamos, dentro de 20 días aproximadamente. Hay algo que te está... como que algo está parado, un dinero que está parado, que tú sabes que por mano de alguien está parado. Dice, y esto tú tendrás la oportunidad de aclararlo y la oportunidad de avanzar en esto también, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteros. El que te hayas estado un bastante tiempo esperando a alguien no quiere decir que vayas a seguir esperando a alguien, ¿no? Aquí lo que dicen las cartas es que hay cosas que van a ir cambiando y que tú vas a ir soltando, en cierto modo, esa situación de estancamiento que tienes. Bien, vamos a ver qué más. Y el por qué sueltas tú esto también, porque hay ahí también alguien que podría tener que ver en el que tú sueltes esta situación de pasado. Vamos a ver. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro que estáis solteros. Hay un cierre de ciclo aquí, Tauro, y sale clarísimamente con esta persona del pasado. Dice, es una persona que has estado en bastante comunicación con esta persona y que, bueno, llega el momento de saber la verdad, en cierto modo, para muchos de vosotros, y se cierra ese ciclo. Tauro, en el momento que cierras ese ciclo, dice, tú puedes decir que tienes los caminos abiertos. Me hablan de una persona un poquito mayor que tú, Tauro, que tiene que ver mucho en esto, en el tema de que tú salgas de esta situación. Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver qué más, Tauro. En un principio me sale una amistad entre vosotros, Tauro. No más de una amistad. Dice, en un principio habrá una amistad, pero esta persona va a llegar el momento en el que va a querer más. Bien, dice, hay un momento en el que esta persona quiere más. Y te pedirá más
de lo que es esa amistad que tendréis en un principio. Bien, Tauro, vamos a ver qué más. Pero esto ya está en ti, ¿eh? El que tú quieras una amistad, dejarlo en amistad o que quieras algo más, mejor dicho. Vamos a ver, Tauro, solteros. Cierta desconfianza por tu parte, en un principio, pero también por lo que has vivido. O sea, esta persona, aquí lo que dicen las cartas, que el hecho de que te pida más, es más. No es más para vivir una etapa y luego cada uno por su lado, ¿no? Si esta persona te pide más es porque quiere o tiene claro, en este caso, de que quiere algo más serio contigo. O sea, lo que hablan de una seriedad. Pero tú me sales muy desconfiado o muy desconfiada, Tauro. Vamos a ver qué más. A ver qué harías finalmente con esta persona. Después de un viaje que haréis juntos y que te va a costar mucho aceptar ese viaje con esta persona, dice, después de un viaje es cuando tú realmente comienzas a ilusionarte con esta persona. Así que hay que esperar ese momento. Y yo te podría decir que desde que comienzas a conocer a esta persona tienen que pasar unos 5 meses para que esto ocurra. Bien, ya me contaréis. Tauro. Vamos a seguimos con los Tauro que estáis casados en convivencia y Tauro que estáis de novios. Tauro, casados en convivencia y novios. A ver, yo la relación en sí no la veo mal, Tauro. Lo que sí veo es que uno de los dos siente un poco de frustración ante ciertos problemas que hay. Pero esto no quiere decir que la relación esté mal, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Tauro. Casados en convivencia y novios. Bueno. Yo te puedo decir, Tauro, que los problemas que habéis tenido hasta ahora, y digo que habéis tenido porque me salen ya casi en pasado, dice, estos problemas que vosotros habéis tenido casi en pasado, dice, son problemas externos, no son problemas de la relación, son problemas que en cierto modo pues han venido provocándose por ciertas situaciones que tenéis alguno de vosotros dos. Tenéis los caminos abiertos, Tauro, o por lo menos así lo dicen las cartas, que vosotros tenéis los caminos abiertos, que muchos de vosotros vais a iniciar una convivencia y que muchos de vosotros va a haber un embarazo, para los que podáis embarazaros, ¿eh? Cambios se avecinan y en todos los aspectos. Los que hayáis pensado en algún momento cambiar de lugar de residencia, los que hayáis pensado en una convivencia, los que hayáis pensado en un cambio de casa, todo ese tipo de cambios llega. Se queda atrás un problema que habéis tenido, y no que habéis tenido vosotros como relación, sino provocado por otras situaciones o por otros problemas, y llega, digamos, los cambios que se han estado esperando hasta ahora. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno.
Tenéis que aclarar algo económico vosotros, ¿eh? Es muy importante. Aquí dice, hay que aclarar algo económico entre vosotros dos. ¿Habéis tenido un obstáculo con los temas de la economía, con el dinero? Y dice que esto es necesario aclararlo, ¿bien? Y hay muchos de vosotros que tenéis mucha confusión también. Sobre todo los que no estáis en convivencia, los que estáis a punto de, tenéis mucha duda o mucho miedo de cómo sería esa convivencia con esta persona. Pero miedo posiblemente por lo que ha habido antes, ¿no? La convivencia, te voy a decir que es como un melón cerrado. Eso tú no sabes cómo va a salir. No se puede saber, porque cada uno tenemos nuestras manías, nuestras cosas, y tenemos que no aguantar. Hay cosas que no se deben de aguantar, pero sí aceptar. Bien, vamos a seguir, seguimos. Aceptarnos, aceptarnos. Vamos a seguir, Tauro. Casados, en convivencia y novios. Ha estado difícil durante un tiempo. Aquí dicen que muchos de vosotros habéis visto lo que es el avance de la relación, muy costoso, muy difícil. Dice, pero llegan ya los momentos de calma. Aún estando en la calma, dice, hay alguna duda por parte de alguno de vosotros dos. Pero esta duda será aclarada con el tiempo, simplemente. Esto es algo que te lo puede aclarar el tiempo, Tauro? Vamos a seguir, seguimos, Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor. No dudes, Tauro, de las personas que tienes al lado. Dice, mira con más objetividad. Tauro, muy importante. Vamos a seguir, seguimos. Con tu salud, Tauro, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver, Tauro, y tu salud. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro. Veo muchos de vosotros que vais a tener que seguir con pruebas, con algo. Dice que posiblemente haya una operación más adelante, pero que es algo que va a salir bien. Para los que estéis en esta situación, con pruebas y demás. ¿Bien? No soy médico, Tauro, siempre te lo digo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje general. Todo lo que hayas luchado hasta ahora, dice, trae su recompensa. Llega el momento de tener la recompensa de todo lo que has luchado hasta este momento. ¿Bien? Tauro, o sea que sale un triunfo para ti. ¿Vale? No te arrepientas de nada de lo que hayas hecho, Tauro, porque vienen las recompensas. Mi queridísimo Tauro, te voy a dar un número 27 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.